Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir, pensar y actuar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Javier Villar y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Descubriendo. Para esta emisión estaremos charlando sobre las manipulaciones bíblicas. Sí, señor, recuerden que aquí en Descubriendo tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y en el tema bíblico sí hay que escudriñar porque se nos han escondido varias cosas. Saludo a mi compañero de mesa de trabajo. Hola, Javier. Sí, buenas a todas las personas que se sintonizan a esta hora a Radio Cultural Planeta Conciencia y a este su espacio Descubriendo. Y complacido nuevamente de estar en los estudios y en este programa, ya que se nos da la oportunidad nuevamente de participar y bueno, dispuestos a desarrollar este tema bastante importante, este tema que desarrollado por nosotros debe ser de mucha, que sirva de herramienta para todas las personas que en este momento nos escuchan. Recuerden la intención de nosotros acá, proponer una investigación que no se presente como la verdad absoluta, sino que ustedes no la rechacen tampoco, sino que la comprueben. No somos poseedores absolutos de la verdad, aclaración que siempre hacemos al iniciar este programa. Bueno, y la fecha que estamos viviendo, hacemos reflexión sobre el documento bíblico, ¿no? Y precisamente queremos charlar sobre qué es la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia realmente? ¿La Biblia es un libro sagrado, como nos enseñaron? ¿Qué manipulaciones hay allí? ¿Qué no nos han contado de este documento que hace ya 1700 años lo estamos usando? Recuerden que pueden participar del programa a través del chat de la emisora. Allí ustedes pueden hacer su comentario, su pregunta, su sugerencia, lo que desean. También pueden expresarse. Sí, precisamente, Neil, ahora que acabas de mencionar esta época, ¿no?, de Semana Santa, y es cuando nosotros vemos muchas tradiciones, ¿no? Y en estos días me quedaba observando, ¿no?, cómo las personas y algunos vendedores pues pasaban así por la calle y donde venden eso que se llama el famoso ensomerio, un humito, ¿no?, un humito que le echan a la casa. Sí. Sí. Entonces me preguntaba yo así, decía, pero ¿dónde sale eso? ¿Por qué? O sea, inclusive uno de mis vecinos llamaba desesperadamente a la vendedora: flaca, venga, véndeme uno, ven, flaca. Y la flaca por allá vendiendo varios porque estaba bastante ocupada, la gente compra mucho eso para esta época. Entonces precisamente me preguntaba yo, pero o sea, ¿cuál sería la esencia? ¿El porqué de esta, de la compra esta de costumbre? esto? Sí, y son cosas que nos van sucediendo, ¿no? Antes de que pues nosotros hiciéramos estas investigaciones muy a fondo, que cualquier ser humano se hace, una pregunta sencilla: ¿por qué se hace eso? Por ejemplo, vemos cómo se van tomando esas tradiciones y realmente la gente no lo hace, o sea, no sabe ni por qué lo hace. Yo le pregunto al muchacho que estaba desesperado por comprar y le pregunto: ven acá, ¿y para qué? ¿Cómo para qué es eso? No, para limpiar la casa. Me decía así, yo, pero no basta con echarle Clorox y eso y todo esto.
pero sencillamente me dio esa respuesta muy... No hay un conocimiento exacto. No hay mucho, sí. Miren, entonces quiero que empecemos esta introducción preguntándonos lo siguiente: ¿es la Biblia un libro sagrado? La respuesta, estimado oyente, depende del sentido de las instituciones religiosas que han sido creadas en torno a los hechos narrados en el llamado libro de los libros. Obra tenida por sagrada por tres de las principales religiones de nuestro planeta. ¿Cuáles? La católica, la cristiana, la judía y la musulmana. Recuerden que la católica y cristiana hacen en sí un solo bloque, ¿verdad? Aunque ustedes saben, en el caso del cristianismo, el texto bíblico se divide en dos partes, recogiendo en la primera básicamente lo que para los judíos sería toda la Biblia, el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros. Se complementa en una segunda parte, ¿verdad?, que es el Nuevo Testamento, donde se plasma la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y en el caso de la religión musulmana, recordemos que igualmente se basa en la creencia de que a Mahoma le dictó el Corán el arcángel Gabriel. Pues bien, lo cierto es que el Antiguo Testamento es el conjunto de libros presuntamente históricos, en su mayoría escritos en el hebreo, que se fueron recopilando a lo largo de 8 siglos hasta construir el bloque que conocemos hoy día. Les recuerdo, estimados oyentes, que la Biblia viene del griego biblos, que traduce conjunto de libros o biblioteca. Por lo tanto, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Asumimos al ver el documento que es un libro, ¿no? En realidad es un conjunto de libros. Es muy cierto que ya es la recopilación de una serie de libros a los que se les atribuye el carácter de revelados y cuyo contenido fue tenido consecuentemente como palabra de Dios. Desde muy niños, a través de esta definición que acabo de realizar, hemos tenido el pensamiento que la Biblia es sagrada. ¿Sagrada por qué? Porque es palabra de Dios. De hecho, en algunas religiones cristianas, por ejemplo, se dice que es la palabra de Dios y que se comunica, a través de la cual el personaje o el hombre se comunica con Dios para descubrirle, invitarle y a participar de su plan de salvación. Correcto, así es. Entonces, estudiando esta parte, descubrimos que, por ejemplo, el Antiguo Testamento lo conforman 39 libros, distribuidos de esta manera: la ley, los históricos, los sapienciales y los proféticos. Y el Nuevo Testamento lo conforman 27 libros, que son los 4 evangelios, el libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, y las 21 epístolas, ¿verdad? Y uno profético, que es el Apocalipsis. Como ya saben, se les da ese carácter de revelados. Revelados quiere decir que es entregado exactamente por Dios, según lo que nos dicen hace miles de años atrás. Ahora bien, debemos reconocer o buscar el origen de estos textos, y lo que tenemos que escudriñar es de dónde viene, ¿no? De dónde viene todo esto. Y descubrimos acá con nuestro compañero que los textos que conocemos como del Antiguo Testamento fueron recopilados en un evento que se hizo en Egipto, Javier, en Egipto, del 285 al 246, donde hubo un emperador, perdón, en Egipto no se llamaban emperadores, sino un faraón. Un faraón llamado Ptolomeo Filadelfo II. Este señor mandó a traducir al griego, ¿verdad?, los documentos que hasta ese momento, hasta el 285 a.C., se tenían. La mayoría habían sido escritos en hebreo. Así, 70 versores iniciaron la conocida traducción de los 70. Desde este momento comenzó a ser manipulada el contenido de estos textos en hebreo por aquellos que no quisieron entregar los conocimientos exactos de la información que allí se entregaba. Recuerden que del hebreo, en la primera manipulación, en la primera transformación que se dio en el 285, del hebreo al griego. Se toma el griego porque ya en esta época el griego era considerado como el idioma universal.
en ese momento. Sí, de una u otra forma, pues el solo traducir un texto de uno al otro, siempre a veces algunos detalles no se plasman e inclusive muchas veces se apartan, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a mirar. Bien, entonces, tener en cuenta que cuando se hace la traducción de los textos antiguos que estaban descritos en el hebreo, todavía esto no lo llamamos Biblia, no existía la Biblia como tal, existían documentos muy antiguos que se utilizaban como ese conocimiento espiritual que algunos profetas y ciertos escritores de antaño, allí se tenía como temas de investigación. Pasaron siglos hasta que nace Jesús, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos en la era ya cristiana, donde comienza a haber un proceso de enseñanza del conocimiento de Jesús a través de sus apóstoles, que genera el movimiento del cristianismo, o de los cristianos, de los primeros cristianos, que ya habíamos hablado aquí en Descubriendo que este nombre que se le da por parte del pueblo romano a los cristianos se hizo de una manera despectiva. Así pasaron 200, 300 años donde la enseñanza de Jesús se comenzó a transmitir en todo el Medio Oriente y hasta Roma, que llegó. Recuerden que Pablo de Tarso viaja a Roma y expande todo el conocimiento y la enseñanza de Jesús, el Cristo, en estos lugares. De ahí en adelante tenemos que recordar que se generó un evento muy importante para que se formara ese documento que nosotros llamamos Biblia hoy. Y es exactamente lo ocurrido en el año 325 después de Cristo. Es el Concilio de Nicea. ¿Qué sucedió en este concilio, Javier? Sí, es precisamente cuando en este año 325 tuvieron que pasar casi 100 años después de Ptolomeo, 100 años para que se diera este evento, y es precisamente cuando pues se da la participación en ella, se da más o menos en la fecha del 20 al 25 de julio del mismo año, 325. En ella participaron algunos obispos que tenían en sus cuerpos inclusive señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles a las persecuciones pasadas. Recordemos que hubo mucha violencia en ese tiempo, y precisamente en el Concilio de Nicea, cuyo participante o quien la obligó a que se hiciera, precisamente fue este señor, el emperador Constantino. Este señor que era, según la tradición, pagano, ¿no? No hacía parte, sí, claro, de la doctrina de los cristianos. Sin embargo, hay un evento que él tuvo, una vivencia que él tuvo precisamente, de que después de una, no se sabe si después de una o después de una batalla, antes o después de una batalla, tuvo una visión, supuestamente de una visión de Cristo, que lo hizo, según esta narración, intentar unificar su imperio a través de una nueva religión. Yo tengo acá que este señor vivió desde el 272 al 337 después de Cristo, ¿no? Inició su reinado como emperador en el 306 y asentó su poder en el 312, al vencer a un rival en la famosa batalla del puente Milvió, en la que se sintió fortalecido e inspirado por una visión que consideró cristiana. No está claro lo que Constantino vio, ni cuándo, sino que parece que lo que tuvo como visión fue la cruz. Hasta este momento la práctica de la doctrina cristiana, como decía mi compañero, era esencialmente ilegal en el Imperio Romano. Y de hecho, solo unos años antes, en el 303 al 305, los cristianos habían sufrido una persecución especialmente despiadada en todo el imperio bajo el reinado de Diocleciano. Y precisamente en esos tiempos pues había una revuelta grandísima debido a que los cristianos por esta parte eran muy dados, ¿no?, a proteger pues lo que les había enseñado Cristo, todo esto. Pero este emperador tenía una característica muy muy interesante, ¿no? Y que era el tipo era bastante pragmático. Lógicamente esa condición hizo que hiciese una gran reunión que inclusive creo que alcanzó a reunir más de 300 personas, 400 personas. 300 obispos de la época. De la época. Y había un problema grandísimo, ¿no?, de que, por ejemplo, él se veía cómo estaba revuelta toda Roma, todo eso, y veía cómo mataban, entre más mataban cristianos, más salían, pero hubo algo muy interesante aquí, y es que tan pronto él vio todo esta gran revolución o esta gran recolla que se había formado,
sí, efectivamente él comenzó a unir cabos, y lo único que pudo hacer fue un concilio como en el que estamos hablando, ¿no? Ciertamente Constantino hizo convocar el concilio de Nicea, ya les decíamos, en el 325, en Asia Menor, en la zona que hoy conocemos como Turquía. En realidad fue la segunda reunión de obispos que convocó durante su reinado, aunque no todos acudieron y apenas algunos de Occidente. El propósito de este concilio, estimados oyentes, era el de adoptar, escúchese bien, decisiones que afectaran a toda la naciente iglesia, por lo que se le llamó concilio ecuménico. Pero, ¿por qué se hizo esto, no? ¿Por qué lo hizo Constantino? Pues bien, según las investigaciones, él lo hizo para obtener más poder, ¿no? Obtener más poder y más eficaz el poder que él quería a través de la cristiandad, según convenía, ¿no? Eran propósitos bien políticos, donde él aprovechó la cristiandad para fortalecerse. Sí, precisamente lo que a veces vemos en estos siglos estamos en los cuales estamos ahora, cómo los políticos comienzan a hablar de la unidad nacional, de todo esto, comienzan a unir. Por ejemplo, vemos cómo Estados Unidos e inclusive el Papa invitan a lo que sea un nuevo orden mundial, a que se haga una sola orden, haya una sola religión, que haya una sola política. Estos pasos vuelven y se repiten. Fue prácticamente lo que hizo Constantino en su tiempo, y aprovechándose, ¿no?, de muchas de las intenciones de algunas personas, sobre las cuales querían que saliera, ¿no?, nuevamente una nueva religión, o algo que beneficiara a todos. Eso terminó finalmente en lo que ya conocemos hoy como la Biblia. El concilio de Nicea, entonces, en esta reunión ecuménica, intentó a través de esta reunión establecer cuáles textos, de todos aquellos que se tenían en la antigüedad de estudio, cuáles textos serían aprobados y reinterpretados en el nuevo documento llamado Biblia. Recuerden que hemos estudiado aquí en Descubriendo las características que debe tener toda religión. La primera, una deidad; la segunda, un libro, ¿verdad? Un libro donde se establece la doctrina, generalmente se dice que es inspirado o sagrado. Tercero, un lugar de culto, o sea, los templos. Sí, un espacio, ¿verdad? Todo esto constituye lo que es una religión, que haya una credulidad, que haya unas festividades, y esto hace posible. Entonces, en el concilio de Nicea se establece, digámoslo así, la deidad a la cual seguir. Y aquí también hubo un debate. Aquellos que pensaban, algunos obispos, que pensaban que Jesús no era ningún Dios, era un hombre muy especial simplemente, y otro grupo, liderado por Eusebio, que consideraban a Jesús hombre, Jesús Dios. Así que Constantino se inclinó más hacia ver a Jesús como Dios. Recuerden que necesitaba un Dios para establecer su nueva religión. Y precisamente en ese momento pues entraba lo que era la famosa crisis arriana, poco tiempo después de que Eusebio de Nicomedia, contando con la ayuda de Constantino, consiguió volver a su sede, y el propio emperador ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera a Arrio. Recordemos que Arrio hablaba, y él comentaba y aseguraba de que Jesús sí era un hombre, pero un hombre normal, ¿no? Sí, con algún mensaje muy especial, sin embargo, hombre. De ahí en adelante, además de este debate que se realizó en el tema de la deidad o no de Jesús, fue otro punto, y el punto fue el documento, ¿no? Había que conformar el documento que se establecería como el libro sagrado, ¿no? Y allí fue donde ellos tomaron varios textos de los que los primeros cristianos utilizaban, y que venían de la primera recopilación de textos llamado la Septuaginta, donde 60 versores cambiaron o tradujeron del hebreo al griego, e hicieron un nuevo compendio de información llamado la Sagrada Biblia. ¿Sagrada por qué? Porque desde esa reunión los obispos con Constantino establecieron que ese sería el documento establecido para la nueva religión. Mire, muy a pesar de todo esto, de que Constantino es el que inicia toda este plan, este señor nunca se alcanzó a bautizar, por ejemplo, porque era una de las características que debía tener el concilio en ese momento. Sin embargo, Constantino nunca fue bautizado, e inclusive se consideraba que era pagano en esa época. Sí, fíjense entonces que ya naciendo la nueva religión, que hoy le llamamos católica,
¿verdad? Ya no existe el emperador, que en ese tiempo era Constantino quien inició todo esto, sino que hoy se llama el Papa, ¿no? Podríamos decir que Constantino fue el primer Papa. De cierta manera, ¿no? Pero se considera que en el siglo V, más o menos, ya comenzó con el declive de Roma, comenzó a aparecer el tema ya de los papas. Sin embargo, llama la atención, Javier y oyentes, que en el concilio se desecharon muchos textos que utilizaban los primeros cristianos. Por ejemplo, el libro de Enoc, ¿verdad? El libro de Enoc, que se considera desde ese momento, cuando es apartado por no ser considerado inspirado, libro apócrifo. Aquí es donde viene el término de los libros apócrifos o escondidos. Son aquellos libros que no entraron en el canon, sí, claro, que se estableció en el concilio de Nicea del siglo IV después de Cristo. Ya ahí nacía entonces, Javier y oyentes, la Biblia como la conocemos, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. Se hizo el compendio para nosotros de estos dos bloques, pero nos vamos a dar cuenta que allí hubo cierto problema, que es el que queremos charlar hoy. Vamos a saludar a los oyentes, Javier, ¿te parece? Sí, me parece importante porque para nosotros los oyentes son las personas con las cuales interactuamos y por las cuales se hace esta nueva radio. Quiero enviar un saludo especial a nuestros oyentes en Aruba. Tenemos en Aruba hay unos oyentes que no se pierden este programa, liderados todo por nuestra oyente Dorling. Hombre, qué bien, la hermosa isla de Aruba. Sí, allá se reúnen, parece que se reúnen varios a escuchar, descubriendo en la hermosa isla de Aruba. Y me preguntaban esta mañana que si iba a haber programa. Por supuesto. Claro, aquí estamos. Siempre aquí para un saludo para todos ustedes, los urabeños. No, o arubeños. Bueno, que sea ella quien nos diga. Ella en aquel día nos contestó, pero sería bueno que nos recordara cuál es el gentilicio de los que viven en Aruba. También saludar a Rafael Andrés Ortiz, que está conectado desde Bogotá. Y por supuesto, adivina quién está escuchándonos. Nuestro amigo Charlie Pacino, que también nos contactó esta mañana y dice, bueno, ¿y qué pasa que no? sí, ¿qué pasa que no hay nada? No, aquí estamos, Charlie. Bien, vamos a continuar aquí. Ya sabemos que en el 325 hubo una movida política religiosa donde varios obispos con el emperador de turno creaban la nueva religión y el nuevo texto. Diríamos que fue una de las primeras, de los primeros intentos para manipular el texto bíblico. Sí, claro. Ya hubo la de la Septuaginta. Sí, bueno, recuerda que en la Septuaginta no se le llamaba Biblia todavía, sino que se tradujeron los textos antiguos en hebreo. Exacto. De los anteriores o los profetas de antaño. Luego, cuando ya nace el documento bíblico, ya en el siglo VI, ya después, 3 siglos después del concilio, claro, de nuestra era, claro está, San Jerónimo, Papa, aduciendo que la palabra de Dios estaba incompleta, ¿verdad? Revisó esta traducción griega, la Septuaginta, llevándola al latín, introduciendo nuevos cambios conceptuales y sostuvo, entre comillas, que esa sería la traducción aceptada por la Iglesia. Mira, Nelly, hay algo muy interesante, y es que al pasar tú de un idioma a otro, tú tienes que tener en cuenta siempre las condiciones no culturales de cada región. Sí. O sea, no es lo mismo pues lo que yo sienta aquí en la costa atlántica, es decir, lo que estamos aquí al lado del océano Atlántico, a lo que sientan de pronto los que están en el interior del país, o en el interior de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, hay siempre unas diferencias marcadas sobre las cuales debemos tener en cuenta cuando analicemos el texto bíblico. Ahora bien, hay que tener en cuenta, adicionando lo que tú dices, que cuando se hacen las traducciones, o sea, de un idioma a otro, primero fue del hebreo al griego, ¿verdad? En el 285 antes de Cristo en Egipto. Y fíjate que quienes siempre hacen estos decretos son los líderes claro, políticos. Entonces, en ese momento hay que tener en cuenta que siempre que se hacen traducciones hay términos que van cambiando. Como las leyes en el Congreso, ¿no? Cada vez que entra uno nuevo, pues no se acomoda a esa ley, piensa que no le sirve y fácilmente la cambia. Por ejemplo, hay un término en la Biblia que es Elohim. En la Biblia se ha llamado ángeles a los Elohim y demonios a los Nefilim, a esos seres que vinieron en nubes o en carros de fuego. Los símbolos de esta descripción tienen diferentes citas que aún permanecen. No obstante, el decapitar de muchos símbolos y cifrados
de tales escrituras han sufrido, ya dejamos de tener estos documentos como tal. Entonces, en el tema de los Elohim y Nefilim, las diferentes traducciones han cortado, han quitado, han cambiado la definición del término y la han puesto, por ejemplo, como Dios. Mira, esto sucede más o menos, ¿no? Y no diría que era igual, pero es parecido a cuando salen, por ejemplo, los subsidios que recibimos nosotros, las personas que necesitamos vivienda. Recibimos un subsidio de, pues 40 millones de pesos. Cuando salen del gobierno, cuando el gobierno lo firma, cuando el proyecto salen, por ejemplo, salen de 100 millones de pesos. De ahí pasa a una segunda mano y esa segunda mano coge 20. Luego pasa a un escalón inferior y ese coge 20. Finalmente lo que nos viene quedando a nosotros, un subsidio que salió en 100 millones de pesos, nos viene quedando de 40 millones de pesos. ¿Cómo te parece? Complicada la situación, ¿no? Entonces, oyentes de Descubriendo, aquí a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, descubrimos la segunda gran manipulación, que fue, ya les había dicho, en el siglo VI, cuando el Papa Jerónimo, como se le dice hoy, San Jerónimo, ¿verdad?, hace la traducción del griego, esta vez al latín, y dijo que esta sería la traducción aceptada por la Iglesia. Recuerden también que esta traducción es la conocida Vulgata, la traducción la Vulgata. Luego, en el siglo XIII, ya esta vez un rey, fíjense que siempre son figuras representativas, ¿no? Sí. Claro. El rey católico Alfonso el Sabio decretó nuevamente la siguiente traducción con modificaciones más profundas y sometidas a los criterios de las creencias que reformaron ya los deformados conceptos del original hebreo. Ahora, si estas manipulaciones las están haciendo los señores de arriba, esos señores que siempre tienen el poder de cambiar las cosas, ¿no?, aquí del mundo, ¿qué se deja para nosotros? ¿Qué nos llega? ¿Qué nos está llegando? Nos está llegando una información muy corta. Si lo hiciéramos de pronto nosotros, pues... Vamos a hacer entonces la recopilación para ir redondeando. Primero, recordar que todos los textos antiguos, antes de la llegada de Jesús, de la primera venida de Jesús, estaban escritos en el hebreo. Relacionados todos con la historia del pueblo hebreo, judío. Estos textos fueron recopilados, ¿verdad?, y reinterpretados al griego por 70 versores que se llamó la Septuaginta. Esto fue en Egipto. Luego aparece el Concilio de Nicea, ya tomando las enseñanzas de Jesús, o sea, las cartas de Pablo, los evangelios, todo esto, y ellos forman un bloque llamado Biblia, un conjunto de libros llamado Biblia, donde cogen los textos de los hebreos, de la historia del pueblo hebreo, ¿verdad?, con su Dios, lo mezclan con la enseñanza de Jesús, que también nació en el pueblo judío, y se muestra para nosotros un solo documento que se le dice libro sagrado de esta nueva fe. Después, en el siglo VI, ese documento bíblico lo toma otro líder religioso, papa, ya es un papa porque el siglo VI ya había decaído el Imperio Romano, pero ya había nacido la Iglesia Católica, y este señor mandó a traducir lo que estaba en el griego, lo mandó a traducir al latín. Este señor dijo que ya esta sería la aceptada, ¿verdad? Hubo cambios trascendentales aquí, y después en el siglo XIII, es decir, por los años 1200 de nuestra era, otro líder, Alfonso el Sabio, hizo otra traducción con modificaciones más profundas. Ya no servía esa que habían hecho, que supuestamente ya era la última. Entonces, al ver todo esto, tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿será realmente que este documento bíblico contiene en exactitud lo que desde el principio se quiso transmitir? ¿Será que esta mezcla de dos tradiciones, es decir, la del pueblo hebreo con la tradición de la nueva enseñanza de Jesús, al meternos un solo Dios también nos manipularon eso? Son preguntas que tenemos que comenzar a hacer, ¿verdad? A partir entonces de esa última manipulación significativa, esos rectores o esos señores que han venido recortando las enseñanzas, se hacen todos estos recortes de acuerdo con la necesidad de los gobernantes religiosos, que sin escrúpulos y solo pensando en la cantidad de dinero que les ofrecen sus creyentes, desfiguran con ansias oscuras todo cuanto se ha entregado en registro para conocimiento de toda la humanidad. Para este momento que estamos viviendo, entendemos que esta parte que estamos recibiendo como documento bíblico no fue
conforme a los textos originales. Es decir, no es tan sagrado como nos lo mencionan en todo momento, ¿no? Deja de contener ese remoquete de libros sagrados y comenzamos a comprender e investigar sobre las manipulaciones. Y de hecho, pues ese término, ¿no?, de sagrado se lo han entregado sencillamente para que pues nosotros no accedamos a él, ¿no? Porque tú sabes, Neil, tú hablas de lo sagrado y eso simplemente lo pueden tocar precisamente estos señores que tienen la potestad ahí arriba, ¿no? Nosotros no podemos tocarlo, no podemos acceder al libro sagrado. Muy bien, Javier, te invito a que con los oyentes vayamos a una pausa comercial y de regreso continuamos tocando este tema de las manipulaciones bíblicas. Ya regresamos. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la Certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy charlando sobre el tema de las manipulaciones bíblicas, de este documento que ha servido y ha inspirado de cierta manera a muchas personas en toda la historia. Es un documento realmente fascinante. Sin embargo, al encontrar muchas de las cosas que se descubren en sus orígenes, tenemos que recordar que allí se han cambiado muchas cosas. Y una de las cosas que queremos resaltar es precisamente una de las grandes manipulaciones que desde el Concilio de Nicea se establece. ¿Cuál es? Bien, la tradición judía establece una deidad de la cual hay varios profetas, varios mensajeros, y es el caso de Jehová Dios, este personaje de todo el pueblo hebreo, donde sus profetas o sus patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como David, como Salomón, ¿verdad? Son la historia del pueblo judío y cómo el pueblo judío creía en sus leyes que estaban escritas en estos textos en hebreo, ¿no? Por ejemplo, las leyes del ojo por ojo y el diente por diente, las leyes del talión, ¿no? Estas leyes famosas del talión. Pero resulta particular la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús llega, exactamente en ese mismo pueblo judío, comienza a predicar una enseñanza, estimados oyentes, que de cierta manera, si ustedes lo leen muy detenidamente, va en contra de toda la ley que el pueblo judío hasta ese momento conocía. Esto nos hace pensar a nosotros que ese Dios del cual Jesús hablaba no era el mismo Dios el cual los judíos conocían. ¿Cuál era el Dios de los judíos? El Dios del Antiguo Testamento, de la Torá, el Dios Jehová o Yahvé o el Tetragramatón. Y Jesús siempre se manifestó en términos de un Dios no guerrero, como sí lo era el del Antiguo Testamento, un Dios de amor, un Dios de paz, diferente en muchas de las cuestiones, un Dios que no pedía sacrificios, ¿verdad? Que no pedía sacrificios para perdón de pecados, sino que Jesús y sus apóstoles enseñaron que el perdón de pecado era a través del arrepentimiento de nuestros corazones. Tal y como lo planteaba el profeta Juan el Bautista. Juan decía también esta parte. Hablaba mucho del arrepentimiento, inclusive cuando estuvo preso, Herodes le decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para arrepentirme? Y él le decía, si quieres te suelto. Y entonces Juan le decía, yo sé eso, pero sé que no me vas a soltar. Con Herodes. Claro, porque le decía, si te suelto, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Entonces él dijo, seguiré a aquel que va a ser rey. Entonces cuando él le dijo así, por eso sé que no me vas a soltar. Entonces, Javier y oyentes, nos dimos cuenta en la investigación que la gran manipulación que se hizo desde el Concilio de Nicea, de allí en adelante, y los otros ajustes que hicieron grandes reyes y grandes papas, es ocultarnos de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se expone a un Dios falso, un Dios que hace parte de esos Elohims que en los textos originales se hablaba, esos Elohim y esos Nefilim, los ángeles caídos,
como precisamente nuestro oyente Rafael Andrés Ortiz está colocando. Él dice que esos Elohim y Nefilim que en los textos antiguos bíblicos se relatan son los mismos Anunnakis del pueblo babilonio o del pueblo sumerio en la antigüedad. Entonces esta tradición falsa de este Dios falso, que es un Dios que hace parte de esa banda de seres extraterrenos que llegaron a la Tierra, se mezcló en el Concilio de Nicea con las enseñanzas de Jesús. Jesús hablaba de un Dios diferente, pero en el Concilio de Nicea se hizo un solo Dios, el Padre de Jesús. Sí, pero por un lado, como tú lo planteabas, venían pues las enseñanzas de este Dios bárbaro del Antiguo Testamento, y por otro, habían otros dioses pues que efectivamente promulgaban muchas ejercicios paganos. Entonces ya van dos, un bando que venía del antiguo, de acá del Antiguo Testamento, de lo que era Jehová, habían otros paganos que eran de donde pues prácticamente pertenecía a Constantino, y estaban el bando de los cristianos. Todas esas corrientes fueron sumadas en una sola fuerza, sí, para poder establecer lo que hoy conocemos como Biblia. Entonces, oyentes, queremos generar en ustedes una reflexión, ¿no? Y es que busquemos bien, vayamos y leamos el documento bíblico, porque tenemos un problema. Generalmente tenemos un problema, y es que el documento bíblico nosotros no lo investigamos. Nos quedamos, por ejemplo, con la versión bíblica que tenemos de las películas de Semana Santa. Con eso creemos que ya conocemos el tema bíblico, o por el contrario, de pronto podemos tener conocimiento del documento bíblico por lo que el líder pastoral o el cura o sacerdote nos expresan de él, pero no hay un contacto directo. Ahora, yo tengo 35 años de estar vivo, son 35 años de estar viendo la misma película de Jesús, la misma película de Moisés, la misma película del diluvio, las mismas. Entonces no hay un cambio, no hay algo que te diga a ti, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? No hay un paso a seguir. Lo otro es que, por ejemplo, en estos días, pues ya, tal como tú lo planteabas, aquí tengo una revistica, ¿no? Una revista, la famosa Atalaya, ¿no? De los Testigos de Jehová. De circulación mundial, porque esto no es a nivel de Testigos de Jehová, donde la leí toda, ¿no? La leí porque me interesa, pues, saber qué piensan también ellos, a ver cómo están. Y de verdad, pues, hablan de los evangelios apócrifos, dicen, ¿contienen verdades ocultas sobre Jesús? Dejan la pregunta ahí y desarrollan el tema. Finalmente dicen que no sirven para nada, que no sirven, o sea, que no son. Pero me llama poderosamente la atención de que no encuentro aquí de esto de que estamos hablando, por ejemplo, las manipulaciones que han habido. Sencillamente, pues, se acepta ya esa Biblia como palabra sagrada. Mira, es tan claro el tema de la mezcla que se hizo en el Concilio de Nicea con las dos tradiciones del Dios falso del Antiguo Testamento, llamado Jehová, y el Dios universal, el verdadero Dios universal, replicado y predicado por Jesús, no sin tener en cuenta, teniendo en cuenta que Jesús no lo hizo de esa manera tan bárbara como se predicaba en el momento de los profetas del ayer, antes de Jesús. Así que recuerden, por ejemplo, cómo el pueblo hebreo tiene como Biblia, o como Biblia hebrea, solo los libros del Antiguo Testamento. La Biblia hebrea no tiene en sus documentos, en sus compendios, las enseñanzas de Jesús. No lo reconoce. Entonces, estimado oyente, pregúntese usted, ¿por qué los judíos no tienen dentro de sus enseñanzas las enseñanzas de Jesús? Es sencillo, porque ellos nunca consideraron a Jesús como ese Mesías, ¿verdad?, que los profetas de su Dios vaticinaban que iba a llegar. Tan es así que ellos lo toman y se lo entregan a Pilatos para que lo crucifique. Es decir, que cada vez que Jesús hablaba, ¿verdad?, cada vez Jesús que se levantaba a hablar al pueblo judío, él iba en contra de las enseñanzas que ellos tenían de su Dios. Entonces los judíos saben eso. Claro. Ellos siguen adorando a su Dios y no adoran el Dios de Jesús. Pero nosotros los cristianos, los occidentales, hemos creído que es el mismo Dios. Sí, hay una confusión ahí, ¿no? Nos han hecho creer que es el mismo Dios, pagano inclusive, de aquel Antiguo Testamento. Y vemos ejemplos muy claros, ¿no? Donde, por ejemplo, nos muestra cómo ellos esperan un Mesías guerrero, porque precisamente todo lo que se les había enseñado durante el Éxodo, todo eso, eran guerra, atravesar pueblos sin tener que ver con ni si era niño, embarazada, abuelita, nada de eso, pasaban por encima. Pero ven que llega un hombre como Jesús y les enseña cosas diferentes.
Cuando tú tienes una situación de esa, pues lógicamente en tu cuerpo mental hay muchos encuentros, muchas cosas contrarias, y lógicamente, ¿qué es lo más fácil? Lo que hacemos hoy día. Cuando una persona se levanta, habla con la verdad y habla de una esperanza, sencillamente, pues en Occidente, pues le dicen está chiflado o lo que sea, pero aquí en América Latina es un poco más difícil, sobre todo aquí en Colombia, que si dices algo diferente, sencillamente lo que hacen es acallarte con el pueblo. Mira, hay muchas formas de darnos cuenta de cómo estas dos tradiciones en la manipulación se mezclaron. ¿Y cuáles son las dos tradiciones? La del Dios de los judíos, Yahvé Jehová, y el Dios universal que llegó a predicar Jesús. Y lo podemos contratar en el mismo documento bíblico. Si estudiamos Éxodo 24:12, él dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces fíjate que aquí el documento habla de cómo se le entrega a Moisés por parte de esta deidad, Jehová, tablas de piedra, estas famosas tablas de piedra donde estaban los mandamientos del no matarás, no robarás, todo esto. La ley. Y la ley, no solamente fueron 10 mandamientos, sino leyes, muchas leyes que entregó Jehová a Moisés. Pero cuando uno toma el documento del Nuevo Testamento en la Biblia, encuentra que hay una contraposición en el tema de la ley. Por ejemplo, en Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, esto lo dice Pablo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, que él se estaba refiriendo a la antigua ley mosaica, a la antigua ley Roma, esa que no tenía vida en el hombre, porque sencillamente lo que traía era muerte y confusión. Sí, por ejemplo, en 2 Corintios 3:3, Pablo de Tarso también dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí Pablo entonces enseña que la verdadera ley del Dios que vino predicando Jesús no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en tablas de carne del corazón. Escribiré mis leyes en sus corazones. Está escrita en los corazones, mientras la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley de Jehová, está escrita en piedra. Es aquella ley que está escrita y que si la violas tú tienes que entregar un sacrificio para que tus pecados sean perdonados. Pero aquí la ley de Jesús y sus apóstoles enseña que la ley de la conciencia es la que guía verdaderamente al espíritu humano. Mire, fácil de identificar esto, porque es que cuando tú ves esas leyes mosaicas, están realmente dirigidas a un factor externo. Es decir, va a dar una solución, diríamos, entre comillas, a un efecto, no a una causa. Mientras que la ley interna de la conciencia, esa es la que endereza realmente el camino. Porque cada vez que tú dices no matarás es porque ya sucedió. Es decir, vas a trabajar sobre algo, sobre un efecto que definitivamente, y es lo que sucede hoy día. Hoy sacamos leyes a buscar el efecto. Por eso es que las cosas no cambian, porque no se arreglan de raíz, que es lo que realmente interesa, porque va dentro del hombre. Como se hace fuera, pues el hombre no toma conciencia de eso y la sigue embarrando. Mira, un ejemplo, Javier, de cómo las leyes del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, es contraria a la ley del Nuevo Testamento, es el ejemplo del ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que Éxodo 2:24 dice, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta es la ley mosaica. Esa es la ley mosaica. Y Jesús en Mateo 5:38 dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen, hacer el bien a aquellos que nos aborrecen, ¿verdad? Porque dice más que si amamos solamente a aquellos que nos amamos, ¿qué recompensa tendremos? Lo mismo hacen los publicanos. Así, entonces, esto refleja, estimado oyente, la idea es que usted también pueda ir a este documento bíblico y escudriñarlo un poco más. Nos vamos a dar cuenta que las manipulaciones bíblicas en sí, lo que quiso o lo que quisieron gestar en esta humanidad es robarle a la humanidad la posibilidad de encontrar un verdadero Dios. Claro, y mezclárselo con un Dios falso. Sí, lo que encontramos hoy día es una mezclanza que tú no sabes ni cuándo es ni cuándo no es, porque
arrancas tú el texto bíblico y te encuentras con los de Deuteronomio, te encuentras con el Éxodo, donde hay mucha sangre, ¿no? Mucha sangre, mucha violencia, pero luego entra a la parte del Evangelio, ¿no? Donde pues es un poco más, están las enseñanzas claras del Cristo, que eran totalmente diferentes a las que enseñaba supuestamente, decían, ¿no? Que era el Padre, pero totalmente diferente. Ahorita decíamos que a partir de esas manipulaciones que habíamos denunciado aquí en Descubriendo, de ahí en adelante han habido una cantidad, ¿verdad? Una cantidad de cambios que han desfigurado la enseñanza de manera muy tendenciosa, muy directa, ¿no? De acuerdo también a las necesidades de los grupos políticos y religiosos. En ese momento podemos comprobarlo cuando, por ejemplo, en las Biblias de los testigos de Jehová, de estos señores que adoran directamente al falso Dios del Antiguo Testamento, aparecen 350 citas donde se mezcla la enseñanza del falso Dios con las enseñanzas de Jesús. No debe aparecer en ningún momento en el Nuevo Testamento el término Jehová. Jesús nunca habló en términos de Jehová. Sin embargo, tomamos citas extraídas de las Biblias de los testigos de Jehová y ya encontramos el término de Jehová. Otra manipulación moderna es la que está haciendo la Biblia internacional, la versión internacional, cuando ya se sacó el nombre de Jehová y en todo el documento bíblico se le escribe el Señor. El Señor suplanta cuando se habla de Jehová. Dios y cuando se habla de Jehová. Claro. ¿Sí? Entonces se presenta en la Biblia moderna que hay un solo Dios en las dos partes del Antiguo Testamento, del Antiguo y Nuevo Testamento. Para nosotros hoy la situación es más complicada porque encuentras tú una cantidad de Biblias, porque cada religión tiene su Biblia. Anteriormente pues lo hacían y pues se conservaba. Tomaré la católica nada más. Exacto, se conservaba. Hoy no, hoy ya encuentras la de los testigos de Jehová, encuentras lo de la nueva era, también tienen. Está la Reina Valera. Hay una cantidad de Biblias que si nos ponemos a nombrar aquí no terminamos. Sí, hay una cantidad. Bueno, acá nuestros oyentes también están opinando. Dice Rosy está en el corazón del mundo. ¿Será Ecuador? Corazón del mundo. Desde claro. el corazón del mundo. Aquí Ahí, estamos. Ahí donde palpita el gran sol. Conectados. Manda abrazos. Ahí donde palpita el gran sol. Un saludo para ti, Rosy. Sería bueno que los oyentes que están ahí conectados hagan su opinión sobre este tema. Los invitamos a que se manifiesten, que toquen allí, o si tienen alguna pregunta. Mira, Neil, respecto a esto, estoy leyendo aquí lo de la revista Atalaya. Ojo, estoy tomando textualmente de la revista Atalaya. Y dice, hablan acerca del análisis que ellos tienen acerca de qué es un texto apócrifo y qué es uno canónico. Y entonces dicen, resulta obvio que los apócrifos no han sido inspirados por Dios, dicen ellos. Sus autores nunca conocieron a Jesús ni a sus apóstoles, así que no pueden revelar ninguna verdad oculta acerca de él o del cristianismo. Entonces yo me haría una pregunta aquí, ¿será que el apóstol Pablo, que fue el que más escribió cartas acerca de Jesús, estuvo con Jesús? ¿Anduvo con Jesús? Aquí hay una razón muy somera, y que cuando ellos hablan de que los textos, para que puedan ser reconocidos como canónicos, han debido ser inspirados por Dios, y esta situación es dada a que los autores definitivamente debían estar con Jesús. Un libro es apócrifo porque no fue tenido en cuenta en el canon, ¿no? Recuerden eso. Claro. Se llama apócrifo porque no es tenido... Apócrifo porque es escondido. Sí. Apócrifo. Porque no estuvo dentro del canon que en el 325 se realizó. Exacto. Pero quienes nos dijeron a nosotros, es decir, quienes nos dijeron a la raza humana que estos libros no fueron inspirados, fueron los señores obispos del 325 junto con Constantino. Yo pregunto, ¿nosotros vamos a seguir creyendo de cierta manera lo que estas personas, bajo un criterio acomodado porque estaban haciendo una nueva religión, ¿verdad?, pudieron estipular? Ahora, ¿cuál es el miedo y temor? Si no son inspirados, ¿por qué la iglesia intentó o intenta esconderlos? ¿Para qué los niega? ¿Para qué los ¿Cuál niega? es el miedo? Si no fuesen inspirados, no tuvieran ninguna importancia,
Sencillamente no. ¿Por qué no le enseñan a la humanidad que también puede leerlo y que pueda discernir? Que sea el ser humano con sus vivencias y con su propia aplicación quien decida. Hace poco, Javier, estábamos dando una conferencia. Recuerden que Descubriendo también se caracteriza por entregar estos mismos documentos y situaciones en conferencias. Si alguna persona que hacía parte de una doctrina religiosa se oponía a percibir el mensaje que estábamos estudiando de un documento apócrifo como lo es el Evangelio de Tomás. De Tomás, claro. Entonces, ahí uno ve el trabajo de ceguera mental que se le puede hacer a la humanidad cuando se le impide, ¿verdad?, la investigación. Yo creo que estamos en un mundo moderno donde ese tema del coartar la libertad de pensamiento ya pasó de moda. Sí, es que mira, precisamente las religiones lo que hacen es cercenar el pensamiento del hombre. O sea, no puedes pensar, tú puedes solamente... Prohibido pensar. Prohibido pensar y debes hacer lo que aquí dice, lo que yo digo. Y no más. Eso es más que una dictadura, ¿no? Sí, eso es peligrosísimo. Claro, peligroso porque imagínate una sociedad, por eso la sociedad está como está hoy día. No creamos que, el político es un efecto, es lo último de la cadena. Pero realmente, ¿de dónde viene el político? Viene formado por estos libros, por esta cantidad de letra muerta, donde uno no encuentra salida, y que realmente, pues, si esa es la educación que nos dan a través de la famosa fe cristiana y la famosa el reino católico, pues sencillamente el resultado va a ser ese: políticos podridos, van a ser niños con una cantidad de pensamientos todo desdiverjados, e inclusive lo que hoy vemos en el ser humano es el resultado. Muy bien. Ahora, este programa que estamos haciendo lo realizamos con una intención. Bueno, son pocas las situaciones en nuestra vida cotidiana donde se nos pone a reflexionar sobre la veracidad de la autenticidad del libro sagrado, ¿no? No estamos en contra del documento como tal. Lo que sí queremos es reflexionar sobre su origen, para que deje de haber ese estigma de que es algo intocable, que no nos podemos atrever a cuestionar, porque hace miles de años incluso ya sabemos que la Iglesia Católica impuso este seguimiento de esta manera gracias al sadismo inquisidor. O sea, no fue algo a la buena, sino fue a la brava. Sí, recordemos la famosa Inquisición, donde por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando digamos de que, coloquemos en tela de juicio porque a nuestro sabio proceder, porque hemos investigado, porque sabemos un poco más allá qué es lo que hay detrás de bambalinas, por ejemplo, pues sencillamente la única forma de desaparecer a la gente, para que, como dicen en el ejército, la letra entra con sangre. Nos lo hicieron así, de esa manera. Por eso hoy día son cadenas que tenemos que nos impiden, ¿no?, hablar claramente de estos temas. Invitamos a los oyentes a que se manifiesten ahí en el chat. Vamos a una pausa comercial y al regresar vamos concluyendo esta emisión. Sería bueno participar con ustedes en ese sentido. Bueno, y seguimos aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad, esta emisión dedicada al tema de las manipulaciones bíblicas. Nos hemos dado cuenta cómo en este sentido han habido ciertos cambios muy profundos que han redundado en una falta de identidad como seres humanos, como seres espirituales, al vérsenos negado también la posibilidad de encontrar lo que realmente es la deidad universal. Esta mezcla de dos tradiciones, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, le encierra al hombre en una duda permanente, una falta de certeza en esa espiritualidad. Lo decía Jesús a la samaritana cuando ella le decía que ella creía que el verdadero Dios se adoraba en el templo de Jerusalén, y él decía que llegaría la hora que ni en ese templo ni en un lugar se adoraría el verdadero Dios, sino que el verdadero Dios se tendría que adorar con espíritu y en verdad. Entonces nos sacó la sacó en ese momento de la estructura, claro, de ese Dios del Antiguo Testamento, del templo, del sacrificio,
y la puso a que la verdadera oración se hace internamente en la aplicación de un conocimiento de ley. Hechos 17 es el que narra eso, ¿no? No, lo de la samaritana Bueno, está en Samaritana los es uno. evangelios. Hechos 17 es lo que donde habla de que el Dios que creó el mundo y las cosas que hay en él No habita en no templos. habita en templos hechos por manos. Hechos 17:24 también nos hace reflexionar sobre eso. Y es curioso, por ejemplo, cómo Hechos 17, el que tú acabas de mencionar, que dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento si exige un templo. Recuerden claro. que en Primera de Reyes 8:12 creo que está, dice que Salomón, Jehová, dicho que él habitaría en la oscuridad y por eso Salomón le Él construyó edificó un templo. Claro. El primer templo del rey Salomón. Precisamente, pues nuestra investigación ha dado como cuenta que para que se dé las famosas religiones es necesario de 5 componentes. Uno de ellos es el famoso templo, o sea, Sí. donde yo me reúno. Por eso entonces podemos llegar a la conclusión de que las religiones siempre han sido un fenómeno de mentira, ¿verdad? Porque nos han puesto a adorar a Dios en un lugar donde nunca ha estado. Los templos nunca ha estado, lo que sí estuvo fueron los falsos dioses. Sí, y haces tus preguntas más profundas porque el ser humano tiene eso, ¿no? Hace preguntas más profundas al pastor o al que está dirigiendo la orquesta, sí, yo le digo, y se encuentra uno con respuestas muy vacías, respuestas muy livianas, respuestas que no tienen peso espiritual, le diría yo, porque es que no es el espíritu ese del cual hemos hablado en las religiones, no ese espíritu que viene y se posa dentro de ti y tal, no, nada de eso. Hemos hablado aquí en Descubriendo de que ese espíritu que aprende a través de las vivencias, a través de las memorias que han sido vividas. Entonces, en la medida de que ellos te dan respuesta, no hay una contundencia. ¿Por qué? Porque no es una memoria, o sea, no es una respuesta a una memoria que es vivida. Sí, por ejemplo, yo te digo, no, tengo problemas con mi pareja, tengo esto y esto, y realmente no hay respuestas claras. ¿Por qué? Porque sencillamente buscamos siempre afuera, buscamos como nos enseñaron en el Antiguo Testamento, como nos enseñaron el falso Dios. Mira, Javier, ya están preguntando a nuestro oyente, Ricky, creo que Ricky vive en Estados Unidos, dice, chicos, ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo? Buena pregunta, ¿no? Sí, buena pregunta. Ricky, catolicismo fue esa religión que nace a partir desde el Concilio de Nicea, ¿sí? Donde su líder máximo o su intermediario o el intermediario entre esa deidad y la humanidad es el Papa. Claro. Por mucho tiempo, Ricky, esta iglesia hacía sus cultos en latín. Claro. Entonces la gente, sobre todo los nobles, eran los que llegaban de primero y se ponían en los grandes templos de Europa. Y el pueblo quedaba allá atrás y se hacía en latín y la mayoría de la gente no entendía nada en latín, porque si se estaba haciendo una misa en Alemania, por ejemplo, en Alemania hablaban alemán, los españoles hablaban español y el cura o el sacerdote o el obispo hacía la misa en latín y de espaldas a la gente. Sí, claro. Entonces llegó un tipo, Ricky y oyentes, por allá en 1500. Martín Lutero, y el tipo se cansó de eso, el tipo pertenecía al clero. Y él dijo, no puede ser así. Hizo una tesis de 99 puntos, las pegó en una iglesia y ya dijo, no señor, esto hay que pasarlo. Yo protesto por esto. Protesto. Y voy a pasar y voy a traducir eso porque ya yo aprendí a leer el latín, como él era un tipo que estudió, y la pasó al alemán, si él era alemán. Y allí nació el movimiento protestante. El movimiento protestante, Ricky, que son las iglesias protestantes que hoy conocemos, o las iglesias evangélicas. Todas las que de ahí se derivan, ¿no? Entonces hay un proceso del catolicismo, después se revela el protestantismo y nacen las evangélicas. Sí, lo que es el cristianismo, ¿no? Pero el cristianismo como tal, como fe, es la adoración al Cristo. Al Cristo. Claro. Que se hace tanto en la iglesia cristiana como en las iglesias evangélicas. Por eso se llaman evangélicos cristianos, o los católicos también son cristianos. Sí, efectivamente aquí se parte la historia en dos cuando Martín Lutero decide, ¿no?, protestar por esta serie de cosas que él veía y que definitivamente no eran, además del idioma en que lo hablaban. Y es precisamente cuando este señor pues arma lo que ha sucedido por mucho tiempo, ¿no? Llegó y si se hubiese hecho de verdad, de corazón, para lo que se quisiese, ¿no?, con una certeza de la verdad, como lo decimos aquí en Descubriendo, precisamente llegó y fundó otra religión
que es lo que hoy no debemos. Por ejemplo, descubriendo no debe salir otra religión. No, al ¿eh? contrario. O sea, sería absurdo. Sería repetir los mismos errores del pasado. O ningún grupo político, o ningún grupo económico, definitivamente, no tiene nada que ver con todo eso. Entonces, allí se fundamenta todo este hecho de confusión en el cual tienen al hombre hoy día, ¿no? Sí, fíjate que acá también opina Rafael Ortiz. Dice, diferentes títeres, mismos titireteros. Diferentes títeres, El que cambia es el que mueve la... pero los titireteros son los mismos. El títere es el mismo, el que cambia es el títere. Quita el títere. Títere, Oiga, los oyentes sí tienen cosas. tienen mucha imaginación, son muy Diferentes inteligentes. títeros, mismos titireteros. Mira, una nueva forma de pensar y sentir. Claro, así es. Así es que es. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Los invitamos a entrar a nuestro blog. Allí ustedes encontrarán estas emisiones colgadas. Si ustedes quieren escuchar los programas anteriores a Descubriendo, hay muchos temas bien interesantes. Ustedes pueden entrar al blog, pueden descargarlos. También pueden escuchar ahí en vivo también la emisora, ya se escucha en vivo en la emisora allí. Sí. Y pueden también ver la programación diaria. Si ustedes no saben cuál es la programación diaria, en el blog siempre está colgada. Todos los días se cuelga la programación para que usted tenga seguimiento de estos programas. Javier. No, muy bien. Y bueno, invitar a las personas que se sintonizaron hoy a que el próximo sábado nos acompañen aquí por la barranquillerísima Radio Cultural Planeta Conciencia. Sí, así es. Bueno, no podríamos ir descubriendo. Va a opinar acá. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te pareció el programa? bien, Bien. ¿Y cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. Bien, Sebastián. Ah, bueno, muy bien. Gracias, Sebastián, por estar ahí en la sintonía. ¡Chao, chao, chao! Se emocionó Sebastián con el tema del final. Bueno, estimados oyentes, los esperamos dentro de 8 días aquí por Radio Cultural Planeta Conciencia en otro tema más que nos siga dando la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, que estén muy bien.